Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial. Hoy abrimos un capítulo muy especial, necesario y profundo. Vamos a hablar del autismo, pero no desde el estigma, ni desde la desinformación, ni siquiera desde la mirada tradicional exclusivamente médica. Hoy vamos a explorar el espectro autista como lo que realmente es, una expresión legítima y compleja de la diversidad humana. A lo largo del episodio, vamos a transitar por la historia, la ciencia, la cultura y hasta la inteligencia artificial, pero antes de todo eso, necesitamos sentar las bases. ¿Qué es realmente el autismo? Cuando hablamos de autismo, solemos escuchar la expresión trastorno del espectro autista, o TEA, por sus siglas. Y aunque la palabra trastorno se mantiene como parte del término clínico, muchas personas dentro del espectro prefieren hablar simplemente de autismo, o incluso de neurodivergencia. ¿Por qué? Porque lo que define al autismo no es una falla, una enfermedad o una desviación, sino una forma distinta de procesar el mundo. Es una diferencia en la manera en la que se perciben los estímulos sensoriales, se interpretan las emociones, se desarrolla el lenguaje y se establece la comunicación social. Y cuando decimos que es un espectro, lo decimos muy en serio. No hay dos personas autistas iguales. Algunas personas pueden tener dificultades para hablar, otras son altamente verbales. Algunas necesitan apoyo constante, otras llevan una vida completamente independiente. Hay quienes son extremadamente sensibles a los sonidos, o a la luz, o a ciertas texturas. Hay quienes desarrollan intereses intensos en temas específicos desde edades muy tempranas. Todo eso puede formar parte del espectro. Y justo por eso, es tan importante dejar de lado las generalizaciones y los estereotipos. El autismo no es una sola cosa, es un universo interno que varía tanto como las personas que lo habitan. Uno de los elementos clave para comprender el autismo hoy es entenderlo desde la neurodiversidad. Este concepto reconoce que el cerebro humano no tiene una sola manera correcta de funcionar. Así como hay diversidad en el color de piel, en la cultura o en la orientación sexual, también la hay en la cognición y en la percepción. La neurodiversidad no elimina los desafíos que muchas personas autistas enfrentan en un mundo diseñado para la mayoría neurotípica, pero sí reivindica el derecho a existir y a ser comprendido sin la presión de ser normalizado. En este primer segmento, mi intención es dejar claro que el autismo no puede ni debe entenderse como un conjunto fijo de síntomas. No es un checklist ni una fórmula matemática, es un modo distinto de existir en el mundo. Y comprender esto es fundamental para todo lo que sigue en este episodio. Vamos a hablar de historia, sí, pero también de las causas que se han estudiado, de los desafíos del diagnóstico, de la representación en los medios y hasta de cómo la inteligencia artificial puede intervenir para bien o para mal en la vida de las personas autistas. Así que acompáñenme en este recorrido. Tal vez hoy no solo aprendamos sobre el autismo, sino también sobre cómo ampliar nuestra visión de lo humano. Porque si hay algo que nos muestra este espectro, es que la diversidad no es una barrera, sino una invitación a comprendernos mejor. Y ahora, vamos al segundo segmento, donde miraremos hacia atrás en la historia para entender cómo ha evolucionado y también cómo ha sido incomprendido el concepto de autismo. Cuando intentamos entender cómo ha sido percibido el autismo a lo largo del tiempo, nos encontramos con una historia marcada por el desconocimiento, el estigma y, en no pocos casos, por la negligencia médica y social. Durante siglos, los comportamientos que hoy podríamos asociar al espectro autista fueron interpretados de formas muy distintas, como señales de posesión, desobediencia, enfermedad mental o incluso simple excentricidad. Muchas personas autistas vivieron y murieron sin tener siquiera un nombre para explicar su forma de ser, y mucho menos un entorno que las comprendiera o acompañara. El reconocimiento clínico del autismo es relativamente reciente en la historia de la medicina. Fue en 1943 cuando el psiquiatra infantil Leo Kanner, trabajando en Estados Unidos, publicó un artículo donde describía 11 casos de niños con lo que él llamó autismo infantil temprano. Estos niños mostraban una profunda dificultad para establecer relaciones sociales, una tendencia a la rutina extrema y una aparente indiferencia ante las emociones de los demás. Un año más tarde, en 1944, el pediatra austríaco Hans Asperger, que trabajaba de forma independiente y sin conocimiento del artículo de Kanner, publicó su propia investigación sobre niños que también mostraban dificultades sociales.
pero que además tenían un lenguaje fluido y un interés obsesivo por ciertos temas. Durante décadas, la comunidad médica debatió si estos dos enfoques describían condiciones distintas o partes del mismo fenómeno. Lo cierto es que las ideas de ambos investigadores, especialmente las de Kanner, marcaron el rumbo del diagnóstico durante buena parte del siglo XX. Pero también debemos decir que ambos modelos estaban profundamente influenciados por los prejuicios de su época. En particular, el caso de Hans Asperger ha sido reevaluado en años recientes. Investigaciones históricas revelaron su colaboración con el régimen nazi y su participación en políticas eugenésicas, lo cual ha llevado a un debate ético profundo sobre el uso del término síndrome de Asperger. Muchos colectivos han optado por dejar de utilizarlo, prefiriendo hablar simplemente de autismo o de autismo de alto funcionamiento, aunque este último término también es problemático por la forma en que jerarquiza las experiencias. Pero más allá de estos debates técnicos, lo que más afectó durante décadas a las personas autistas y a sus familias fue la interpretación errónea de las causas del autismo. En los años 50 y 60, se impuso la idea de que el autismo era causado por una falla en el vínculo materno. Bruno Bettelheim, un influyente psicoanalista, popularizó el concepto de las madres nevera, mujeres frías y distantes que supuestamente provocaban el retraimiento de sus hijos. Esta teoría, completamente falsa y dañina, culpabilizó a generaciones de madres y retrasó durante años la comprensión científica del autismo como una condición neurológica y no como una respuesta emocional al abandono. Fue recién hacia finales del siglo XX que la ciencia comenzó a virar hacia una comprensión más completa y respetuosa del autismo. La inclusión del trastorno del espectro autista en los manuales diagnósticos como el DSM y la ampliación de los criterios para incluir una gama mucho más diversa de manifestaciones permitieron reconocer que el autismo no es un conjunto cerrado de síntomas, sino una constelación de características que varía en intensidad, forma y presentación. También se hizo evidente que el autismo había sido históricamente subdiagnosticado en mujeres, personas racializadas, personas pobres o en quienes no se ajustaban al perfil tradicional descrito por los primeros estudios, es decir, niños blancos, de clase media, con características visibles desde una edad temprana. Esto implica que durante siglos, personas autistas han sido malinterpretadas, castigadas, ignoradas o patologizadas con etiquetas erróneas. Hoy estamos en un punto de inflexión. Ya no solo se estudia el autismo desde la medicina o la psicología, sino desde las ciencias sociales, la educación, los estudios culturales y los propios movimientos de personas autistas. Cada vez más voces autistas están reclamando su lugar en la conversación sobre lo que significa vivir en el espectro. Y esta participación es crucial, porque nos permite dejar atrás la mirada médica unilateral para acercarnos a una comprensión verdaderamente humana, situada y compleja. La historia del autismo es, en muchos sentidos, una historia de silencios, de personas que no fueron vistas, escuchadas ni nombradas. Pero también es una historia de resistencia, de familias que exigieron respuestas, de científicos que desafiaron paradigmas, y de comunidades que se organizaron para defender su derecho a ser quienes son. Esa historia, que hasta hace poco se escribió sin las voces de quienes más la vivieron, está comenzando a cambiar. Pero para comprender el presente y lo que vendrá también necesitamos explorar cómo llegamos hasta aquí. Ahora que ya trazamos este recorrido histórico, en el siguiente segmento nos adentraremos en uno de los temas que más interrogantes despiertan: ¿qué causa el autismo? ¿Es genético, ambiental, una combinación? ¿Qué sabemos realmente y qué sigue siendo un misterio? Vamos a explorar todo eso a continuación. Ahora que ya comprendemos mejor qué es el autismo y cómo ha evolucionado históricamente su comprensión, es momento de adentrarnos en una de las preguntas más complejas, delicadas y a la vez fascinantes del estudio del espectro autista. ¿Qué lo causa? La ciencia contemporánea ha dejado muy claro que no hay una única causa del autismo. Hablar del autismo como si se originara por algo específico resulta tan impreciso como poco útil. Lo que tenemos hoy es una creciente comprensión de que el autismo es el resultado de una interacción profunda entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Es un mosaico, una arquitectura compleja en la que intervienen cientos de genes,
además de procesos de activación o inhibición genética que pueden verse influenciados por el entorno desde etapas muy tempranas del desarrollo. Empecemos por lo genético. Los estudios han demostrado que el autismo tiene una fuerte base hereditaria. Las investigaciones con gemelos idénticos, por ejemplo, han arrojado tasas de concordancia elevadas, lo que significa que si uno de los gemelos está dentro del espectro, es muy probable que el otro también lo esté. Además, se han identificado múltiples variantes genéticas asociadas al TEA, algunas raras y altamente penetrantes, es decir, que por sí solas pueden tener un gran impacto, y otras comunes pero con un efecto menor y acumulativo. Esta herencia no responde a un solo gen mutado como en enfermedades monogénicas, sino a una combinación de variantes que, juntas, pueden predisponer a una persona a desarrollar características autistas. Pero la genética, por sí sola, no lo explica todo. Ahí es donde entra la epigenética, un campo que estudia cómo el entorno puede influir en la expresión de nuestros genes. No se trata de cambiar el ADN, sino de encender o apagar ciertos genes dependiendo de factores externos. Por ejemplo, la exposición a altos niveles de estrés, infecciones durante el embarazo, ciertas condiciones del útero o incluso la edad de los padres, en especial la del padre al momento de la concepción, pueden influir en estos procesos epigenéticos. En cuanto a los factores ambientales, es importante abordarlos con rigor y responsabilidad. Existen condiciones prenatales que se han asociado estadísticamente con un aumento del riesgo, como la exposición a contaminantes, el uso de ciertos medicamentos durante el embarazo, o infecciones virales. Sin embargo, y esto es crucial decirlo con todas sus letras, correlación no significa causalidad. Muchas veces estos factores actúan como disparadores en personas que ya tienen una predisposición genética. Es decir, el ambiente no causa el autismo por sí solo, sino que puede interactuar con una vulnerabilidad genética existente. Y aquí, inevitablemente, debemos hablar del elefante en la habitación, el mito de las vacunas. A pesar de que está científicamente refutado hasta el cansancio, esta idea sigue presente en ciertas narrativas conspirativas. El origen de este mito proviene de un estudio fraudulento publicado en 1998 por Andrew Wakefield, que relacionaba la vacuna triple viral con el autismo. Aquel artículo fue retractado, el autor perdió su licencia médica y se descubrió que tenía conflictos de interés financieros. Desde entonces, se han hecho decenas de estudios con millones de participantes y todos coinciden en lo mismo: no hay ninguna relación entre las vacunas y el autismo. Insistir en esa idea no solo es falso, sino también peligroso porque promueve decisiones que ponen en riesgo la salud pública. En resumen, lo que sabemos hasta hoy es que el autismo es una condición neurobiológica con múltiples causas interrelacionadas. No hay una única vía, no hay un culpable, y sobre todo, no hay una fórmula sencilla. Más bien, se trata de una interacción dinámica entre el material genético, la biología del desarrollo y el entorno. Un rompecabezas en el que cada pieza es distinta para cada persona. Comprender esto es clave para alejarnos de explicaciones simplistas o culpabilizadoras. No se trata de encontrar una causa para prevenir, eliminar o curar el autismo, sino de comprender mejor su origen para ofrecer diagnósticos más acertados, apoyos personalizados y una visión más amplia y compasiva de la neurodiversidad humana. Ahora que sabemos cómo se origina, también podemos entender por qué a veces su diagnóstico llega tarde, o incluso se pasa por alto durante años. De eso hablaremos a continuación. Una de las preguntas más recurrentes y más cargadas emocionalmente alrededor del autismo es: ¿por qué el diagnóstico llega tan tarde en muchos casos? ¿Cómo es posible que una persona llegue a los 30, 40 o incluso 50 años sin saber que es autista, viviendo con una sensación de ser diferente, pero sin tener un nombre para esa diferencia? Este segmento lo dedicamos precisamente a explorar por qué el diagnóstico del trastorno del espectro autista puede ser tardío, confuso o incluso nunca llegar. Para comenzar, es importante recordar que el autismo no se manifiesta de una sola forma. Hay personas que no hablan y requieren apoyo constante, y hay otras que llevan vidas aparentemente funcionales desde los ojos externos,
pero enfrentan desafíos profundos en la comunicación, la sensibilidad sensorial o la rigidez cognitiva. Este rango tan amplio de manifestaciones del famoso espectro hace que el diagnóstico sea complejo. No se trata solo de cumplir ciertos criterios, sino también de cómo se interpretan esos criterios en el contexto de una vida individual. Uno de los factores clave es el sesgo en los sistemas de salud y en las herramientas de evaluación. Los primeros instrumentos diagnósticos fueron creados a partir de estudios con niños varones, en su mayoría blancos, de clases medias. Por tanto, todo aquello que se saliera de ese patrón podía pasar desapercibido. Las niñas, por ejemplo, han sido históricamente subdiagnosticadas. ¿Por qué? Porque tienden, en promedio, a enmascarar mejor sus dificultades, a imitar comportamientos sociales, a callar cuando algo les resulta incómodo o confuso. Esto no significa que lo vivan con menos intensidad, sino que su sufrimiento puede ser más silencioso. Lo mismo ocurre con personas de comunidades racializadas o de bajos recursos, que pueden no tener acceso a especialistas, o simplemente no ser tomadas en serio por los profesionales cuando expresan su malestar. Otro punto crucial es el concepto de funcionalidad. A menudo escuchamos términos como autismo de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento, pero estas etiquetas simplifican realidades mucho más complejas. Una persona puede tener un coeficiente intelectual alto y aún así no poder sostener una conversación espontánea o manejar los cambios imprevistos en su entorno. O puede comunicarse de forma limitada pero tener una vida emocional y cognitiva muy rica. En muchos casos, quienes logran adaptarse parcialmente a las exigencias sociales a costa de un gran desgaste no son diagnosticados simplemente porque se ven normales. Este fenómeno, conocido como camuflaje o masking, puede llevar a una profunda desconexión interna y a problemas de salud mental como ansiedad, depresión o burnout autista. Aquí entra otro aspecto que ha ganado visibilidad en años recientes, el autodiagnóstico. Ante la falta de respuestas del sistema médico, muchas personas comienzan a investigar por su cuenta. Se identifican con relatos de otras personas autistas y llegan a una comprensión de sí mismas más profunda que cualquier evaluación clínica podría ofrecer. Para algunas, el autodiagnóstico es un primer paso hacia la validación, para otras, es el único que pueden dar. Aunque es un tema que genera debate, cada vez más comunidades neurodivergentes lo reconocen como una forma legítima de afirmación identitaria, siempre y cuando se haga con responsabilidad, investigación y apertura a la retroalimentación. Entonces, ¿por qué el diagnóstico llega tarde? Porque nuestros sistemas aún no han logrado abrazar la diversidad real del espectro autista. Porque seguimos esperando que las personas cumplan con una lista de síntomas diseñados bajo una mirada limitada. Y porque muchas veces el problema no está en quienes no encajan, sino en el molde rígido que se usa para medirlos. Hablar de esto no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de justicia, de acceso, de empatía. Comprender por qué tantas personas han pasado años sin un diagnóstico es también entender cómo podemos mejorar, cómo formar profesionales más sensibles, cómo diversificar las herramientas diagnósticas, cómo escuchar con más atención las voces de quienes ya están dentro del espectro, y quizá lo más importante, cómo abrir espacios donde cada persona pueda encontrar una palabra, un relato o una comunidad que le diga esto que sientes tiene sentido, esto que eres no está roto. Porque en el fondo, el diagnóstico, cuando llega a tiempo, no es una etiqueta, sino una llave, una que puede abrir puertas a la autocomprensión, al alivio, a la posibilidad de una vida más auténtica. ¿Qué sucede cuando empezamos a ver el autismo no como una desviación a corregir, sino como una variación humana más? Esa es la conversación que nos espera en el siguiente segmento. Cuando hablamos de autismo, muchas veces lo hacemos desde una perspectiva clínica, centrada en diagnósticos, síntomas, terapias o intervenciones. Pero hay una forma mucho más amplia y profundamente humana de comprender esta condición, a través del lente de la neurodivergencia. Este concepto nos invita a ver el autismo no como una enfermedad que debe ser curada, sino como una forma distinta y totalmente válida de percibir, procesar y estar en el mundo. Y esa diferencia no es un defecto, es parte de la diversidad natural de la mente humana. La idea de neurodivergencia surgió dentro de los propios movimientos autistas, como una respuesta crítica al modelo médico tradicional que ha tendido a ver el autismo como un problema que debe ser tratado, corregido o normalizado. En lugar de eso,
La neurodivergencia reconoce que existen múltiples formas de funcionamiento cognitivo, emocional y sensorial, y que todas ellas tienen un valor. Así como celebramos la diversidad cultural, sexual o lingüística, también deberíamos aprender a celebrar la diversidad neurológica. Y aquí entra algo fundamental, el orgullo autista. Lejos de ser un capricho identitario, este movimiento nació como una necesidad vital frente a una historia de exclusión, patologización y estigmatización. Muchas personas autistas han vivido y siguen viviendo experiencias de rechazo, de invisibilización, de presión constante para adaptarse a normas sociales impuestas. El orgullo autista no es una negación de las dificultades reales que muchas personas del espectro enfrentan, sino un acto de afirmación. Soy así, y así también merezco estar, vivir y participar en el mundo, sin que se me exija dejar de ser quien soy para ser aceptado. Aceptar la neurodivergencia también nos lleva a cuestionar ciertos términos que usamos con ligereza, como alta o baja funcionalidad. ¿Funcional para quién? ¿Según qué estándares? Muchas personas que aparentemente se adaptan bien enfrentan inmensos desafíos internos invisibles. Otras que no se comunican verbalmente tienen formas complejas y ricas de pensamiento que simplemente no se expresan de la manera que la mayoría espera. La inclusión no puede depender de qué tan parecido a la norma sea alguien. La verdadera inclusión es la que nos permite coexistir en nuestras diferencias, sin intentar borrarlas. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy concreto, dejar de imponerle a las personas autistas la tarea de adaptarse solas a un entorno que no fue pensado para ellas. En lugar de esperar que caminen hacia nosotros, ¿qué pasaría si nosotros también diéramos algunos pasos? Diseñar espacios sensorialmente más accesibles, ofrecer alternativas de comunicación, dejar de asumir que todos deben responder igual a los estímulos sociales. Estas no son concesiones, son gestos básicos de respeto. La neurodivergencia también nos ayuda a hacer una pregunta poderosa: ¿cuántas ideas, formas de arte, modelos de pensamiento, descubrimientos o maneras de resolver problemas han surgido precisamente de mentes que no pensaban como la mayoría? En un mundo tan homogéneo en sus exigencias, lo verdaderamente revolucionario puede ser pensar diferente. Y eso, lejos de ser una limitación, puede ser un superpoder. Esta forma de ver el autismo no borra la necesidad de apoyos, ni minimiza los desafíos que muchas personas enfrentan a diario, pero cambia el punto de partida, de la corrección a la comprensión, de la exclusión a la convivencia. Y con esa perspectiva más amplia, también podemos mirar hacia el pasado y preguntarnos, ¿qué otras personas, tal vez invisibilizadas por los marcos de su época, vivieron o pensaron desde esta misma diferencia? Esa será justamente la pregunta que nos guíe en el siguiente segmento. Ahora bien, ¿qué pasaría si miráramos hacia atrás en la historia y nos preguntáramos si algunas de las grandes mentes que transformaron la ciencia, la literatura, la música o incluso la filosofía podrían haber vivido dentro del espectro autista sin haberlo sabido? Este ejercicio no pretende etiquetar ni diagnosticar a personas que vivieron en otros contextos culturales y médicos completamente distintos. Pero sí puede ser una vía valiosa para replantear cómo entendemos el autismo y cómo lo invisibilizamos durante siglos. Empecemos por un nombre que suele salir rápidamente en estas conversaciones: Albert Einstein. Muchos biógrafos han mencionado que de niño hablaba poco, parecía ensimismado, y le costaba encajar en estructuras escolares rígidas. Mostraba una enorme capacidad para el pensamiento abstracto, especialmente en visualizaciones mentales complejas como cuando imaginaba viajar a la velocidad de la luz. Algunas teorías sugieren que pudo haber tenido características del espectro autista, aunque claro, nunca fue diagnosticado. Lo interesante aquí no es tratar de asignarle una etiqueta, sino pensar en cómo muchas personas autistas pueden tener talentos excepcionales en campos específicos, lo que no siempre se traduce en éxito escolar o social. Otro ejemplo poderoso es Emily Dickinson, la célebre poeta estadounidense. Se sabe que llevó una vida muy aislada, con poco contacto social y una rutina casi inalterable. Su escritura era intensamente introspectiva, y hay quienes han interpretado sus hábitos, su sensibilidad sensorial y su estilo de vida como posibles manifestaciones de una forma de autismo. Nuevamente, no se trata de convertir a la poeta en un caso clínico, sino de abrir la puerta a otras interpretaciones más ricas y complejas de la diferencia. Nikola Tesla también suele estar en esta conversación.
Era extraordinariamente sensible a la luz y el sonido, tenía patrones de comportamiento repetitivos, evitaba el contacto físico y mostraba una memoria visual impresionante. Si pensamos en su estilo de vida extremadamente rutinario, su capacidad para concentrarse intensamente durante horas y su dificultad para establecer relaciones personales convencionales, podemos entender por qué algunas personas consideran que sus características coinciden con las de una persona dentro del espectro. ¿Y qué decir de Wolfgang Amadeus Mozart, que según algunos registros históricos mostraba comportamientos repetitivos, hipersensibilidad auditiva y una vida emocional intensa pero difícil de canalizar en lo social? Se ha planteado que algunas de sus conductas, vistas desde una mirada actual, podrían coincidir con características del TEA. Sin embargo, es muy importante ser cuidadosos. Asignar etiquetas retrospectivas puede ser peligroso si lo hacemos desde un lugar simplista o sensacionalista. La historia no puede leerse con los criterios clínicos del presente como si fueran universales. Pero lo que sí podemos hacer es recuperar estos ejemplos como una forma de cuestionar la narrativa tradicional sobre la genialidad, el aislamiento o la rareza. En lugar de verlos como excéntricos o genios solitarios, tal vez podríamos entender que muchas personas que han hecho aportes fundamentales en la historia simplemente pensaban y sentían el mundo de una manera diferente. Este ejercicio también puede tener un impacto emocional muy fuerte para personas autistas que crecen sin referentes positivos. Saber que grandes figuras de la historia tal vez compartían sus formas de percibir el mundo puede ser profundamente empoderador. No porque eso les dé valor, su valor no depende de cuántos premios ganen o cuán famosas sean sus creaciones, sino porque ayuda a romper con la idea de que ser autista es menos o que hay que cambiar para encajar. Y tal vez, al ver que la historia de la humanidad está llena de personas que se salieron de lo normal, podamos empezar a pensar que esa normalidad era una ilusión más que una medida justa de lo humano. Y como nos representa esa diferencia en las narrativas actuales, vamos a explorar ahora cómo el cine, las series y los medios han representado y a veces distorsionado lo que significa ser una persona autista. Cuando hablamos del autismo en la cultura popular, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es la del personaje de Raymond Babbitt en Rain Man. Y aunque esta película fue un parteaguas en la visibilidad del autismo en los años 80, también marcó el inicio de una serie de representaciones que, si bien generaron conciencia, no siempre fueron fieles ni justas. En este segmento vamos a sumergirnos en cómo los medios han moldeado nuestra percepción del autismo, a veces con intención positiva, otras desde la caricatura, muchas veces sin la participación ni la voz directa de personas autistas. Durante mucho tiempo, el autismo en las pantallas fue representado casi exclusivamente desde el estereotipo del genio socialmente torpe, personas hiperlógicas, con talentos extraordinarios en matemáticas o música, pero con una profunda desconexión emocional. Este patrón, aunque tiene una base en ciertos casos reales, es solo una mínima parte del espectro. Lo problemático es que esta representación se convirtió en la norma. Personajes como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory o el protagonista de The Good Doctor reflejan esta imagen repetida: hombres jóvenes, blancos, brillantes, pero con dificultades sociales extremas. Pero, ¿qué pasa con las mujeres autistas? ¿Con las personas racializadas o no verbales? ¿Dónde están sus historias? Una consecuencia de este patrón es que muchas personas que no encajan con ese molde, especialmente mujeres y personas trans o no binarias, son sistemáticamente infradiagnosticadas. Al crecer viendo que el autismo es eso otro, no se identifican con la condición, y muchas veces ni siquiera los profesionales de la salud lo hacen. El cine y la televisión han tenido un poder inmenso para sensibilizar, pero también para encerrar. Representar es también interpretar el mundo, y si las representaciones se repiten desde el mismo ángulo, el resto de las experiencias quedan invisibilizadas. En los últimos años, sin embargo, ha habido un cambio. Series como Atypical intentaron, con más o menos éxito, ofrecer una mirada más humana del espectro. Y aunque también recibió críticas por no incluir actores autistas en los papeles protagónicos al inicio, a lo largo de sus temporadas fue incorporando personas autistas en el equipo creativo y en el elenco. Un gran paso. Otro ejemplo es Everything's Gonna Be Okay,
Una serie que no solo tiene a una actriz autista interpretando a un personaje autista, sino que también permitió que ella contribuyera en la construcción del personaje desde su propia experiencia. Esta diferencia es clave, porque una de las grandes deudas del entretenimiento es precisamente esa, dejar de hablar sobre las personas autistas y empezar a hablar con ellas. Que haya guionistas autistas, productores, asesores, actores y actrices. Que la experiencia vivida tenga un lugar legítimo en las historias que se cuentan, no solo porque eso enriquece el guión, sino porque transforma la narrativa desde dentro. También vale la pena mencionar el fenómeno de las redes sociales, donde muchas personas autistas han empezado a crear contenido, cuestionar estereotipos y narrar sus experiencias sin filtros ni intermediarios. Desde TikTok hasta YouTube, la comunidad neurodivergente ha encontrado un espacio para expresarse y construir representaciones propias. Y eso, más allá de lo que pasa en Netflix o en Hollywood, es una revolución narrativa. Las representaciones importan, no solo porque informan o entretienen, sino porque modelan creencias sociales, afectan diagnósticos, influyen en políticas públicas y moldean la forma en que nos relacionamos unos con otros. Y por eso es urgente seguir preguntándonos, ¿quién está contando las historias sobre el autismo? ¿Desde qué lugar se están contando? ¿Y qué historias siguen esperando ser contadas? Pasamos ahora a un terreno en el que la tecnología puede ser aliada o barrera, la inteligencia artificial. ¿Puede esta herramienta cambiar la vida de personas autistas? ¿Qué riesgos implica si no se usa con ética y humanidad? Vamos a explorarlo. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta clave en muchos ámbitos de la salud, y cuando hablamos de autismo, las posibilidades pero también los desafíos se multiplican. En este segmento, vamos a sumergirnos en cómo la IA está empezando a influir en la forma en la que entendemos, diagnosticamos y acompañamos a personas dentro del espectro autista. ¿Puede una máquina ayudarnos a identificar signos tempranos de autismo? ¿Puede facilitar la vida diaria de una persona autista? ¿O hay peligros de que esta tecnología, en lugar de ayudar, termine perpetuando sesgos o reduciendo la experiencia humana a un algoritmo? Uno de los usos más prometedores de la inteligencia artificial es el apoyo al diagnóstico temprano. Equipos de investigación en todo el mundo están entrenando algoritmos que analizan patrones en el lenguaje, los movimientos, la mirada o las expresiones faciales de niños pequeños para detectar señales tempranas del espectro autista, incluso antes de que un pediatra lo note. Estos sistemas no buscan reemplazar al profesional médico, sino funcionar como una especie de radar de apoyo. Si algo llama la atención del algoritmo, se sugiere una evaluación más profunda. Este tipo de uso podría ser particularmente útil en regiones o comunidades con poco acceso a especialistas. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en la forma en que una persona autista navega su infancia, su educación y su vida adulta. Pero, como siempre con la tecnología, el cómo se use es tan importante como el para qué. Otro campo donde la IA está aportando soluciones es en la comunicación aumentativa y alternativa. Para personas autistas no verbales, o con dificultades en la expresión oral, existen hoy aplicaciones que utilizan modelos de lenguaje y aprendizaje automático para predecir palabras, construir frases o incluso interpretar emociones a partir del contexto. Algunas de estas apps se combinan con dispositivos portátiles, otros con asistentes virtuales personalizados que se adaptan a las rutinas y necesidades del usuario. Imaginemos a una niña autista que no puede hablar, pero que, con ayuda de una tablet y un asistente impulsado por IA, logra comunicar que tiene hambre, que está cansada o que necesita espacio. Eso no es ciencia ficción, ya está ocurriendo. Y sin embargo, a pesar de estos avances esperanzadores, también es necesario mantener un enfoque crítico. Uno de los riesgos más grandes es la sobrepatologización. Cuando se alimenta un algoritmo con una gran cantidad de datos de conducta y se le pide que detecte anormalidades, ¿qué definimos como normal? ¿Quién decide qué comportamientos deben corregirse? Si el entrenamiento del sistema parte de bases sesgadas, por ejemplo, si solo se usan datos de niños varones blancos, como ocurre en muchos estudios, el resultado será una IA que no reconoce a niñas autistas, o a personas racializadas dentro del espectro. Lo que para una máquina puede parecer atípico, en realidad podría ser simplemente una expresión válida de neurodivergencia.
Otra preocupación importante tiene que ver con la hiperautomatización. Ya hay empresas que están diseñando entornos escolares o terapéuticos completamente mediados por tecnología, donde un niño autista es evaluado, acompañado y monitoreado casi exclusivamente por pantallas, sensores y sistemas automatizados. Esto puede parecer eficiente, pero corremos el riesgo de deshumanizar la experiencia. Una persona no es un conjunto de datos ni un patrón de conducta. La conexión humana, la empatía, la escucha real, siguen siendo insustituibles. Y aquí entra una pregunta central que deberíamos hacernos siempre que hablamos de tecnología y salud: ¿al servicio de quién está diseñada esta herramienta? ¿Del profesional que la usa? ¿Del sistema que quiere ahorrar recursos? ¿O de la persona autista que busca ser comprendida y respetada? La IA tiene el potencial de ser un puente, un medio para que las personas neurotípicas y neurodivergentes se comprendan mejor, para que la sociedad brinde apoyo sin imponer uniformidad. Pero también puede volverse una barrera si se usa para normativizar, para vigilar o para controlar. Por eso, más allá de los avances técnicos, necesitamos un marco ético claro. Las herramientas tecnológicas deben ser co-creadas o al menos validadas por personas autistas. Deben priorizar el consentimiento, la privacidad, y sobre todo, la autonomía de quienes las usan. Porque si hablamos de inclusión, entonces la inteligencia artificial debe ser una aliada que amplifica voces, no que las reemplaza. Y eso nos lleva a una pregunta más amplia: ¿cómo imaginamos una sociedad realmente neuroinclusiva? ¿Qué podemos hacer tú y yo, más allá de la tecnología, para que todas las formas de ser, de pensar, de comunicar, tengan un lugar y un valor? Eso es justo lo que exploraremos en el siguiente segmento. Al llegar a este último segmento, vale la pena hacer una pausa, mirar hacia atrás y pensar en todo lo que hemos recorrido en este episodio. Comenzamos desentrañando qué es el trastorno del espectro autista, derribando mitos comunes y comprendiendo por qué se habla de un espectro tan amplio. Vimos cómo la historia del autismo ha estado marcada tanto por la invisibilización como por avances clave, y exploramos desde lo que la ciencia ha descubierto sobre sus causas hasta cómo, muchas veces, el diagnóstico llega tarde por estigmas, estereotipos y desigualdad en el acceso a servicios. Hablamos también de la idea poderosa de la neurodivergencia, entender que las personas autistas no están rotas ni equivocadas, sino que experimentan el mundo de formas distintas, valiosas, legítimas. A lo largo de esta conversación, también visitamos la historia con nuevos ojos, preguntándonos si algunas figuras célebres podrían haber sido parte del espectro sin haberlo sabido. Analizamos cómo los medios de comunicación han ayudado o a veces perjudicado la forma en que la sociedad entiende el autismo. Y en el segmento anterior, exploramos el papel de la inteligencia artificial como una herramienta que, si se utiliza con ética y cuidado, puede mejorar la vida de muchas personas autistas, aunque también puede implicar riesgos si se deshumaniza el enfoque. Y entonces llega esta pregunta inevitable: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento, con todas estas historias, descubrimientos y cuestionamientos? La respuesta es simple en palabras, pero profunda en acción: construimos. Construimos una sociedad más justa, más amable y más inclusiva, no solo para las personas autistas, sino para todas aquellas cuyas formas de pensar, de sentir, de comunicarse o de aprender se han salido de la norma y han sido marginadas por ello. Hacer esto requiere más que tolerancia. Requiere comprensión activa, empatía intencionada y la disposición de reconocer que nuestra idea de normalidad ha sido demasiado estrecha por demasiado tiempo. Requiere transformar nuestras escuelas, nuestros espacios de trabajo, nuestras políticas públicas y nuestras relaciones cotidianas para que la diversidad neurológica no sea vista como un obstáculo, sino como una parte natural y valiosa del mosaico humano. En ese sentido, es emocionante y esperanzador saber que hay movimientos, organizaciones y personas comprometidas con ese futuro. Un ejemplo concreto y poderoso es el evento El Cruce de Cancún a Isla Mujeres el domingo 18 de mayo, una competencia de aguas abiertas de 10 kilómetros en la que participan 16 de los mejores nadadores de México. El objetivo: recaudar fondos para Iluminemos por el Autismo, una organización que impulsa la inclusión, el respeto y el acompañamiento para personas autistas y sus familias. Este tipo de eventos no solo generan recursos, también generan visibilidad y conciencia. Nos recuerdan que la inclusión no es un tema aislado,
sino una responsabilidad colectiva. Así que te invito, desde donde estés, a seguir aprendiendo, a cuestionar tus propios prejuicios, a hablar del tema en tus círculos, a apoyar eventos como este y a involucrarte de forma activa. A veces, el cambio comienza simplemente con escuchar, con abrir la mente a nuevas formas de ver el mundo. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si este episodio te dejó pensando, emocionado, cuestionando o queriendo saber más, compártelo. Suscríbete en Spotify, YouTube o en la plataforma donde nos escuches. Y si quieres que sigamos creando este tipo de contenido con profundidad, responsabilidad y corazón, considera apoyarnos en Patreon. Cada aporte nos ayuda a sostener este proyecto independiente y a seguir explorando las intersecciones entre inteligencia artificial, sociedad y diversidad humana. Hasta el próximo episodio de Ideas, donde las ideas se piensan, se sienten,